Fumadores, de Tobias Wolff. Me fijé en Eugénet antes de llegar a conocerle. No era posible no fijarse en él. Cuando nuestro tren salía de Nueva York, Eugénet, al pasar de otro vagón a aquel en que yo estaba, se las arregló para quedarse atascado en la puerta entre sus dos enormes maletas. Le observé mientras luchaba por liberarse, fascinado por el sombrero que llevaba, un tirolés verde con plumas en el ala. Me pregunté si esperaba disminuir lo absurdo de su situación sonriendo en todas direcciones como estaba haciendo. Finalmente algo se dio y él entró disparado en el vagón. Confié en que no ocupara el asiento junto al mío, pero lo ocupó. Empezó a hablar casi en el mismo momento en que se sentó y no paró hasta que llegamos a Wallingford. ¿Iba a Choated? ¡Qué coincidencia! Él también. ¿Era el primer año que venía? Él también. ¿De dónde era? ¿De Oregon? ¿En serio? Él era de Indiana, de Gary, Indiana. ¿Conocía la canción? ¿No? Le dije que sí, pero me la cantó de todos modos, entera, incluyendo el difícil final. Había otros chicos en el vagón y nos miraban, y yo deseaba que se callara. ¿Nadaba? Lástima. Era un buen deporte. Debería practicarlo. Él había batido una marca en estilo libre en el campeonato del Medio Oeste del año anterior. ¿Qué asignatura prefería? Él creía que lo que más le gustaba eran las matemáticas, pero era muy bueno en todas las asignaturas. Me ofreció un cigarrillo que rechacé. Yo debería dejarlo, dijo. Acabará matándome. Eugénet era un becario. Uno de sus profesores le había dicho que él era demasiado inteligente para ir a un instituto normal y le dio una lista de colegios preparatorios. Eugénet solicitó una plaza en todos ellos, solo para ver qué pasaba, y todos se la concedieron. Finalmente se decidió por Choated porque solo éste ofrecía una asignación para viajes. Su padre había muerto y su madre, que era enfermera, tenía otros 3 hijos que mantener, por lo que Eugénet pensaba que no sería justo pedirle nada. Cuando el tren entraba en Wallingford, me preguntó si quería ser su compañero de habitación. La propuesta no me entusiasmó. Para empezar, no me agradaba el aspecto de Eugénet. Su cabeza era demasiado grande para su cuerpo flaco y su piel era aceitosa. Me recordaba a una foca. Además, estaba el asunto de la beca. Yo también era becario, y no quería acabar con mis posibilidades antes de haber empezado por compartir la habitación con otro becario, igual que las chicas gordas se juntan unas con otras en mi pueblo. Conocía el mundo del que venía Eugénet. Yo venía de ese mismo mundo y quería dejarlo atrás. Con este fin, había practicado durante el verano un aire de secreta diversión que consideraba aristocrático, asociación estimulada por los actores de cine ingleses. Había estudiado las fotografías de los chicos que aparecían en los boletines de los colegios preparatorios, y ahora mi pelo y mi ropa tenían el mismo aspecto que su pelo y su ropa. Quería conocer a chicos cuyos padres dirigieran bancos, tuvieran cargos en el gobierno o escribieran libros. Quería ser mi amigo de ellos y que me invitaran a pasar las vacaciones en sus casas y algún día casarme con una de sus hermanas, y Eugene Miller no tenía mucha cabida en esos planes. Le dije que tenía un amigo en Choated con el cual probablemente compartiría la habitación. Está bien, dijo él, tal vez el año que viene. Asentí vagamente y Eugénet volvió a su problema de decidir si jugar al béisbol o al lacrosse. Se le daba mejor el béisbol, pero el lacrosse era más divertido. Suponía que quizá era su deber para con el colegio entrar en el equipo de béisbol.
Luego resultó que el sorteo de las habitaciones ya estaba hecho. Mi compañero era un chileno llamado Jaime, que se describía a sí mismo como un nazi. Tuvo un enorme póster de Adolfo Hitler clavado encima de su mesa, hasta que un chico judío de nuestra ala se quejó y el decano le obligó a quitarlo. Jaime tenía un ejemplar de Mein Kampf en su mesilla de noche, como si fuera una Biblia, y le gustaba leer párrafos en voz alta con acento alemán. Le divertía gastar bromas pesadas. Nuestra habitación daba a la entrada de la casa del director y Jaime le silbaba siempre a la viejísima secretaria del director cuando ella salía de su trabajo por las tardes. El día de los alumnos se metió a hurtadillas en la cocina y aderezó la falsa sopa de tortuga de los invitados con varios condones desenrollados y con un nudo obsceno. Al día siguiente, en la capilla, el director tartamudeó un sermón sobre el incidente, pero se refirió a ello en términos tan púdicos y oblicuos que nadie se enteró de qué estaba hablando. Luego dejaron correr el asunto sin volver a mencionarlo. Justo antes de Navidad, la madre de Jaime se mató en un accidente de aviación y él se marchó y no volvió nunca más. El resto del año tuve el cuarto para mí solo. A Eugénet le tocó Talbot Nevin como compañero de habitación. La familia de Talbot había donado al colegio la pista de hockey Andret Nevin y la biblioteca Andret Nevin y había financiado la serie de conferencias Andret Nevin. El padre de Talbot había llegado segundo en el Gran Premio de Mónaco 2 años antes y en las revistas de famosos aparecía a menudo su foto con alguien como Jill St. John y un pie debajo en el que uno de ellos decía: «Solo somos buenos amigos». Yo quería conocer a Talbot Nevin, así que un día fui a verles a su cuarto. Eugénet me abrió la puerta y me dio la mano efusivamente. «Vaya, mira quién está aquí», dijo. «Tad, este es un amigo mío de Oregón. No se puede ir más arriba en las regiones selváticas». Talbot Nevin estaba sentado en el borde de su cama, metiendo unos cordones blanquísimos por los ojetes de unas zapatillas deportivas sucias. Asintió sin levantar la cabeza. «El padre de Tad ganó una carrera muy importante el año pasado», dijo Eugénet para incomodidad mía. Yo no quería que Talbot supiese que yo había oído hablar de él. Quería llegar a él fresco, sin la menor posibilidad de que sospechara que me caía bien por algún otro motivo que no fuera él mismo. «No ganó, llegó el segundo», dijo Talbot. Tiró las zapatillas al suelo y me miró por primera vez. Tenía los ojos azul porcelana y las pestañas y las cejas tan rubias que eran casi invisibles. Su pelo también era albino y le caía lacio sobre la frente. Su cara parecía moldeada como la de una muñeca, delicada y enfermiza. «¿Qué clase de carrera?», pregunté. «El Grand Prix», contestó Talbot, quitándose los zapatos. «Es una carrera de coches», dijo Eugénet. No haber oído hablar del Grand Prix me parecía prueba de una inmensa ignorancia. «Lo sé, la conozco. Los chicos del final del pasillo estaban hablando de eso y dijeron que la había ganado». Eugene me guiñó un ojo. Lo hacía continuamente, como si todo lo que decía formara parte de una broma ritual y no quisiera que un novato como yo se lo tomara demasiado en serio. «Pues yo te digo que entró segundo y tengo buenos motivos para saberlo». Talbot ya se había puesto las zapatillas deportivas. Se levantó. «Vamos a echar un pitillo». En Choated estaba prohibido fumar. El uso del tabaco en cualquiera de sus formas, decía el manual del alumno, conlleva la sanción de expulsión inmediata.
Hasta ese momento, la regla contra el tabaco no había supuesto un problema para mí, porque no fumaba. Ahora sí era un problema, porque no quería que Eugénet tuviese un vínculo con Talbot que yo no compartiera. Así que le seguí al piso de abajo, a la sala de música, donde practicaba el coro. Detrás de la tarima del director de orquesta había un armario largo y estrecho, donde se guardaban las túnicas. Nos acurrucamos en un rincón del armario y Talbot nos pasó cigarrillos. El riesgo era grande y la actividad estúpida, y nos entró la risa. Bienvenidos al país de Marlboro, dije. Lo que cuenta es lo que hay delante, contestó Talbot. Estábamos fumando Marlboro, no Winston, y la broma era tonta, pero me reí de todas formas. Más vale que no hagamos mucho ruido, murmuró Eugénet. Puede oírnos John el Grande. John el Grande era el jefe de los dormitorios. Llevaba trajes con chaleco y zapatos de suela blanda y tenía la costumbre de aparecer en los momentos más inoportunos. Le gustaba agarrar a los chicos por el cuello, pellizcándoles la piel entre el índice y el pulgar y apretando hasta que gritaban. Que le den por saco a John el Grande, dije. Ni Talbot ni Eugeniet respondieron. Me preocupé en el silencio mientras terminábamos los cigarrillos. Mi intención había sido la de hacer que Eugeniet pareciese tímido. ¿Había quedado yo como un frívolo? Vi a Talbot varias veces esa semana, pero se limitó a saludarme con un movimiento de cabeza. Me había precipitado, pensé. Le había causado mala impresión. Pero el viernes por la noche se me acercó cuando salíamos del comedor y me preguntó si quería jugar al tenis a la mañana siguiente. Dudo de que me haya sentido nunca tan satisfecho de mí mismo como aquella noche. Talbot no acudió a nuestra cita, sin embargo, así que me dejé caer por su habitación. Estaba aún en la cama, leyendo. ¿Qué pasa? Me preguntó, sin apartar la vista del libro. Me senté en la cama de Eugeniet y traté de que no se me notara lo desilusionado que estaba. Pensé que podríamos jugar un poco al tenis. ¿Tenis? Siguió leyendo en silencio durante un momento. No sé, no me apetece mucho. Bueno, da igual. Creí que querías jugar. Podríamos pelotear un rato. Diablos. Apoyó el libro en su pecho. ¿Qué hora es? Las 9. A esta hora las pistas estarán llenas. Siempre hay algunas vacías detrás del edificio de ciencias. ¿Son de asfalto? No, de cemento. Me encogí de hombros. No quería parecer insistente. Da igual, ya digo. Podemos jugar algún otro día. Me levanté y me dirigí a la puerta. Espera. Talbot bostezó sin taparse la boca. ¿Qué diablos? Las pistas estaban llenas, efectivamente. Talbot y yo nos sentamos en la hierba y le hice varias preguntas de las que ya sabía la respuesta. Por ejemplo, ¿de dónde era? ¿A qué colegio iba el año anterior? ¿Y a quién tenía como profesor de lengua y literatura? Al oír esta pregunta se animó. ¿En lengua? A Parker, el calvo. Siempre he sacado sobresalientes y ahora Parker me sale diciendo que no sé escribir. Si él es un maldito Shakespeare, ¿por qué da clases aquí? Nos quedamos un rato callados. Yo soy de Oregon, dije al fin, cerca de Portland. No vivíamos a una distancia de la ciudad que pudiera considerarse cerca, en realidad, pero en aquellos tiempos suponía ingenuamente que todo el mundo había oído hablar de Portland. Oregon, se quedó pensando. Casas. He ido unas cuantas veces con mi padre. ¿Qué clase de arma usas? Marlin. 30-30, asentí. Buena escopeta para monte bajo, dijo. Inútil a más de 100 metros. ¿Has matado algo? Ciervos, ¿quieres decir? Ciervos, alces, lo que se case en Oregón. No.
Talbot había matado muchos animales y me los nombró: ciervos, gamos, alces, osos, hasta un cocodrilo. Había más, muchos más. Tal vez puedas venir al oeste y salir de casa con nosotros alguna vez. ¿Dónde? ¿A Oregon? Talbot miró hacia otro lado. Tal vez. Yo no había esperado que me humillase en la pista. Mi hermano, que jugaba por el estado de Oregon, me había entrenado durante 4 veranos. Yo tenía un buen servicio, y mi hermano decía que mi juego en la red era despiadado. Talbot me machacó. Jugaba al tenis de una manera que yo no había visto nunca. No sudaba, al menos no como sudaba yo, no jadeaba, no juraba cuando perdía un tanto, ni se le ponía esa sonrisita temblorosa que tiraba de mis labios cada vez que ganaba a mis oponentes. Parecía que apenas se fijaba en mí, no daba señales de estar compitiendo, excepto porque en 2 ocasiones gritó fuera cuando a mí me parecía que la pelota había dado dentro de la línea. Pero puede que me equivocara. Después de ganar el segundo set, se marchó bruscamente de la pista y volvió al sitio donde habíamos dejado nuestros jerseys. Le seguí. Buen juego, dije. Tiró con impaciencia de la manga de su jersey. No puedo jugar en estas asquerosas pistas de asfalto. Eugénet se hizo conocido en todo el colegio. En Choated no se llevaban las chaquetas con cinturón ni los zapatos de piel blanca, y desde luego no se llevaban sombreros tiroleses con plumas en el ala. Eugénet llevaba las 3 cosas. Cualquiera que no supiera quién era Eugénet lo descubrió hacia mediados de noviembre. La revista Life publicó una serie de entrevistas y de fotos mostrando cómo era la vida de un estudiante en un típico colegio preparatorio del Este. Basaron el reportaje en la información obtenida en 5 colegios, uno de los cuales era el nuestro. Habían entrevistado a Eugénet y uno de sus comentarios aparecía en negrita debajo de una fotografía de unos chicos inclinados sobre sus libros, con cara malhumorada, en la sala de estudio. La cita: nadie sonríe nunca en Choated. Piensan que eres raro o algo así si sonríes. Siempre se están metiendo contigo. Muy cierto. Éramos gente triste. La risa solo era aceptable en las escenas sentimentales de las películas que nos ponían un sábado sí y otro no por la noche. La única categoría en el libro del año a la que todos aspirábamos era la de el más sarcástico. El escenario para estas competiciones de ingenio era el comedor, y las declaraciones de Eugénet a Life no contribuyeron a facilitarle las cosas. A pesar de lo mucho que destacaba, no era impopular. Nunca oí que le llamaran nada peor que raro. Iba bien en sus estudios, y cuando el equipo de natación empezó a entrenarse, se corrió la voz de que gracias a Eugénet, Choate tenía posibilidades de ganar el campeonato. Así que pese a su sombrero, su entusiasmo y su decidida sonrisa, Eugénet escapó al destino que yo había previsto para él. Los otros estudiantes se metían con él, pero no le marginaron. La noche anterior a las vacaciones de Navidad fui a visitar a Talbot y me encontré a Eugénet solo, haciendo las maletas. Me hizo sentar y me sirvió un vaso de ponchet hawaiano, al que añadió una sustancia oscura que venía en un frasco de medicina. Tad ha mangado un frasco de codeína en la enfermería, dijo. Esto hará arder el viejo espíritu navideño. La bebida estaba asquerosa, pero me la tomé, lo mismo que hacía con todas las demás cosas que pasaban en el colegio y que se suponía que te ponían aunque nunca lo hacían, como aspirina con Coca-Cola, loción para después del afeitado y Bengate metido por la nariz. ¿Dónde está Talbot? No sé, quizá en la biblioteca. Metió la mano debajo de la cama y sacó una maleta del tamaño de un baúl, hecha de cartón pero imitando cuero, y empezó a llenarla con un surtido de camisas en tonos pastel con cuellos de lengüeta.
Estos cuellos eran otro de los inventos de Eugénet de imponer una nueva manera de vestir en el colegio. Me recordaban a lo que mi madre solía decirle a mi hermana cuando ésta se quejaba de tener que llevar la ropa que desechaba mi madre. Nunca se sabe, a lo mejor lanzas una moda. ¿Dónde vas a pasar las Navidades? Preguntó Eugénet. En Baltimore. ¿En Baltimore? ¿Qué hay allí? Mis tíos viven allí. ¿Y tú? Yo me voy a Boston. Esto me sorprendió. Había supuesto que volvía a Indiana para las vacaciones. ¿A quién conoces en Boston? A nadie, solo a Tad. ¿A Tad Blood? ¿Vas a pasar las Navidades con Tal Blood? Sí, y con su familia, claro. Todas las vacaciones. Eugénet sonrió con picardía, movió los ojos de un lado a otro y dijo en tono confidencial, casi en un susurro: Tad se ha agenciado una llave del mueble bar de su padre sin que nadie lo sepa. Pensamos coger una borrachera gigantesca, verdaderamente gigantesca. Me dirigí a la puerta. Si no te veo mañana por la mañana, que tengas unas felices fiestas. Puedes estar seguro de ello. Lo mismo te digo. Eugeniet me cogió la mano derecha entre las suyas. Sus dedos eran suaves y húmedos. Ten cuidado con las chicas de Baltimore. No hagas nada que yo no haría. Jaime había tenido que volverse a su país la semana anterior a causa de la muerte de su madre. Su cama estaba sin ropa, el colchón doblado. Todas las fotografías que había en el cuarto habían desaparecido con él, y las paredes amarillas resplandecían desnudas e inexpresivas. Apagué la luz y me quedé sentado en mi cama hasta que sonó el timbre de la cena. Yo no conocía a mis tíos. Me vinieron a recoger a la estación de Baltimore con sus 4 hijos, 3 niñas y un niño. Me desagradaron todos inmediatamente. En el coche, camino de su casa, mi tía me preguntó si mi pobre padre había aprendido a sobrellevar los malos humores de mi madre. Una de las niñas, Pammy, se durmió en mi regazo y me llenó de babas. Vivían en Sherwood Park, una urbanización de casas de ladrillo a varios kilómetros de la ciudad. Mis tíos salían casi todas las noches y me dejaban a mí al cuidado de los niños. Esto quería decir que tenía que encender la televisión y apagarla cuando todos se quedaban dormidos delante de ella. Acostarlos antes de que eso ocurriera era totalmente imposible. Se agarraban a todo: alfombras, cables eléctricos, las patas de las sillas y de las mesas, y cuando eso fallaba, trataban de autolesionarse arañándose la cara. Una noche me vine abajo. Lloré durante casi una hora y traté de llamar a Talbot para preguntarle si podía ir a Boston y alojarme en su casa. Pero el número de teléfono de los Nevin no venía en la guía y, después de lavarme la cara y reconsiderar la idea, pensé que era mejor no intentarlo. Cuando volví al colegio, mis tíos le escribieron a mi padre una carta que él envió a mí. Decían que era egoísta y poco emprendedor. Ellos me habían recibido como a un hijo, me habían abierto su corazón, pero yo no me había tomado el menor interés en ellos o en sus hijos, mis primos, que besaban por donde yo pisaba. Mencionaban un incidente en el que yo estaba en la cocina leyendo y el viento se llevó toda la colada del tendedero y yo ni siquiera pregunté si podía ayudar a mi tía. Seguí allí sentado leyendo y comiendo cacahuates. Por último, a mi tío le faltaban unos gemelos que tenían un gran valor sentimental para él. En conjunto, ¿no les parecía que mi estancia en Baltimore hubiera resultado muy bien? Pensaban que en futuras vacaciones sería más feliz en otro sitio. Le contesté a mi padre negando todas las acusaciones y haciendo yo algunas. Después de Navidad, Talbot y yo pasamos bastante tiempo juntos. Los dos nos dedicamos al baloncesto y como ninguno de los dos le servíamos al equipo, Talbot debido a una lesión en el tobillo
y yo, porque era incapaz de hacer canasta, estábamos sentados juntos en el banco la mayor parte del tiempo. Me contó que Eugénet le había estropeado la Navidad a su madrastra porque se echó hacia atrás en una silla antigua y la rompió. Desde entonces pensé en la señora Nevin como en una amiga, pero apenas pude disfrutar un mes de esa alianza, ya que a finales de enero Talbot me dijo que su padre y su madrastra se habían separado. Eugénet estaba entregado a la natación y le veía muy poco. La mayoría de los amigos que teníamos Talbot y yo pertenecían al grupo de los descontentos, aquellos para quienes, como para Talbot, todas las reglas constituían una ofensa, los que echaban de menos a sus novias y sus coches, los que, como yo, sabían que algo estaba mal, pero no sabían qué. Como yo no era rico, mi insatisfacción no podía adoptar una forma verdaderamente combativa. Chapoteaba en la superficie, salpicando como protesta por medio de los cuentos que escribía para Off the Record, la revista literaria del colegio. Mis cuentos tenían lugar en el colegio Hoats, y el protagonista era un estudiante del oeste a quien llamaba simplemente el Chico. El padre del Chico era de una distinguida familia de Nueva York. A los veintitantos años había ido a Oregón para supervisar las inmensas propiedades madereras de su familia. La familia se volvió contra él cuando se casó con una bella mujer que era medio india. La sangre india era noble, pero el padre del Chico fue repudiado a pesar de ello. Los padres del Chico prosperaron de todas maneras y formaron una familia numerosa y muy dotada. El Chico era el más dotado de todos, y su padre le mandó al este, a Hoats, el colegio al que habían ido todos los hombres de la familia. Lo que encontró allí le entristeció. Entre los alumnos, una gran preocupación por el dinero y la posición social, y entre los profesores hipocresía y mezquindad. Los únicos amigos del Chico eran una joven bailarina muy bella que trabajaba de camarera en un café cerca del colegio y un viejo vagabundo. La bailarina y el vagabundo eran la chica y el vagabundo. El chico y la chica siempre estaban ayudando al vagabundo, que se metía en líos por hacer cosas tales como pintar los cubos de la basura con bonitos colores. Dudo de que Talbot leyera nunca mis cuentos. Si lo hizo, nunca los mencionó, pero de alguna forma se enteró de que yo era escritor. Una noche vino a mi habitación, dejó caer un cuaderno sobre mi mesa y me pidió que leyera la redacción que había escrito. El tema era ¿por qué vale la pena estudiar literatura? Y tenía 4 páginas que acababan como siempre. Creo que vale la pena estudiar literatura, pero solo en un sentido. La gente de nuestro país debería saber lo inteligentes que eran las personas de la historia pasada. Deberían apreciar qué dotes tenían estas personas para poder escribir tan grandes obras de literatura. Por eso, creo que vale la pena estudiar literatura. A Talbot le habían calificado la redacción con un 2. Parker dice que voy a tener que hacer el curso de recuperación en verano si vuelvo a suspender en esta evaluación, dijo Talbot, encendiendo un cigarrillo. No sabía que hubiera suspendido la última vez. Miré el cigarrillo fijamente. No deberías fumar. John el Grande podría notar el olor. Cuando venía hacia aquí, he visto a John el Grande entrar en la biblioteca. Talbot se acercó al espejo y se miró de perfil por el rabillo del ojo. He pensado que tal vez podrías ayudarme. ¿Cómo? Quizá dándome algunas ideas. Tendrías que ver los temas que nos pone. Como este. Sacó unos papeles doblados del bolsillo de atrás. Describe a la persona más interesante que conozcas. Lanzó un taco y tiró los papeles al suelo. Los recogí. ¿Qué es esto? ¿Tu esbozo? Más bien un borrador. Leí la redacción. La letra era espantosa, pero lo que realmente me chocó era la absoluta falta de interés con que describía la persona más interesante que había conocido.
Esta persona resultó ser su profesor de literatura del año anterior, cuya principal virtud parecía ser que daba muchos periodos de lectura y que no esperaba que sus alumnos fueran William Shakespeare y le escribieran una novela cada semana. No creo que a Parker le vaya a gustar mucho, dije. ¿Por qué? ¿Qué defecto tiene? Podría pensar que estás tratando de criticarle a él. Eso es su problema. Doblé los papeles y se los devolví a Talbot junto con el cuaderno. ¿De veras piensas que me pondrá un 2 por esto? Es posible. Talbot arrugó los papeles de la redacción. Maldita sea. ¿Cuándo tienes que entregarlo? Mañana. ¿Mañana? Hubiera venido antes, pero he estado ocupado. Pasamos una hora o cosa así hablando sobre otras personas interesantes que él había conocido. No había muchas, y la única que a mí me interesó realmente fue una criada llamada Tina, que solía masturbar a Talbot cuando le acostaba por las noches, y que más tarde fue detenida por tratar de prenderle fuego a la casa de los Nevin. Talbot no recordaba nada de ella, sin embargo, ni siquiera su apellido. Finalmente abandonamos a Tina como idea prometedora para una redacción. Lo que sucedió al fin fue que yo me levanté a las 4:30 al siguiente día y me inventé una persona interesante para Talbot. El nombre de esta persona era Miles y se suponía que era un tío suyo. Le di la redacción a Talbot antes de entrar en el comedor. La leyó sin expresión. No tengo ningún tío Miles, dijo. No tengo ningún tío, solo tías. Pero Parker no lo sabe. Pero tenía que ser sobre alguien interesante. Fruncía el ceño mirando la redacción. No veo qué tiene de interesante este tipo. Si no quieres usarlo, lo usaré yo. Está bien, lo usaré. Escribí 3 redacciones más para Talbot durante la semana siguiente. ¿Quién es peor, Mabet o Lady Mabet? ¿Ay Dios? Y descríbele una pluma estilográfica a una persona que nunca haya visto una. El señor Parker le leyó esta última redacción a la clase de Talbot como ejemplo de una exposición clara y escribió unas líneas en la parte de atrás de la hoja, diciendo lo complacido que estaba de ver que Talbot se había puesto a trabajar en serio. A finales de febrero, el decano puso una nota en el tablón de anuncios. Los alumnos que desearan compartir una habitación el próximo curso tenían que presentarle sus nombres antes del viernes. No había tiempo que perder. Fui inmediatamente al cuarto de Talbot. Eugénet estaba solo, metiendo ropa sucia en una bolsa de lona. Vino hacia mí, guiñando un ojo, sonriendo y resoplando. Dime, amigo, ¿cómo cuelgan? ¿Uno al lado del otro por comodidad o espalda contra espalda por velocidad? Llevábamos 3 semanas sentándonos uno frente a otro en el desayuno, la comida y la cena, y cada vez que me veía se comportaba como si fuéramos hermanos a quienes los árabes hubiesen arrancado de los brazos del otro y que acababan de reunirse después de 20 años. ¿Dónde está Talbot? Le pregunté. Le han llamado por teléfono. Volverá pronto. ¿Tú no deberías estar entrenando en la piscina? Hoy no, sonrió misteriosamente. ¿Por qué no? Batí el récord en mariposa ayer. ¿Contra Ken? Estupendo, te felicito. Y eso que mariposa no es el estilo que me va mejor. Me alegro de que hayas venido. Pensaba ir a verte yo. ¿Sí? ¿Para qué? Quería preguntarte con quién ibas a compartir la habitación el año que viene. Ah, pues verás, más o menos me he comprometido con otro chico. Eugeniet asintió, sonriendo aún. Lo comprendo. A mí ya me lo ha pedido alguien, pero pensé que te lo preguntaría primero a ti. Como no hemos podido estar en la misma habitación este año, se levantó y siguió metiendo el montón de ropa en la bolsa. Son ya las 3, menos cuarto. Más vale que lleve esto a la lavandería antes de que cierren. Hasta luego. Talbot
Volvió a la habitación unos minutos más tarde. ¿Dónde está Eugénet? Ha ido a la lavandería. Ah, Talbot sacó un cigarrillo del paquete que tenía escondido debajo del lavabo y lo encendió. Toma, dijo, pasándomelo. Solo una calada. Lo chupé y se lo devolví. Decidí ir al grano. ¿Con quién vas a compartir la habitación el año que viene? Con Eugénet. ¿Eugénet? Tiene que preguntárselo a otro chico antes, pero cree que podrá. Talbot cogió su raqueta de squash y la sopesó. ¿Y tú? No sé. Creo que me gusta tener una habitación para mí solo. Tienes más intimidad, dijo Talbot, balanceando la raqueta en el amplio revés. Exacto, más intimidad. Puede que vuelva ese chico sudamericano. Lo dudo. Nunca se sabe. Puede que su padre se ponga mejor. Era su madre y se murió. Ah. Talbot seguía balanceando la raqueta, ahora al lado derecho. A propósito, hay otra cosa que quería decirte. ¿Qué? En adelante no voy a poder ayudarte con las redacciones. Se encogió de hombros. Bueno, tengo suficiente trabajo con lo mío. No puedo hacer mi trabajo y además el tuyo. Ya te he dicho que está bien. Parker ya no puede suspenderme. Tengo una nota media de 7. Pensé que debía advertírtelo. Pues ya me has advertido. Talbot acabó su cigarrillo y apagó la colilla en un plato sopero de lata. Más vale que nos vayamos. Llegaremos tarde al baloncesto. No voy a ir al baloncesto. ¿Por qué no? Porque no me apetece ir, simplemente. Salimos juntos del edificio y nos separamos al pie de las escaleras sin cambiar una palabra más. Bajé a la enfermería para conseguir una excusa para no ir a baloncesto. El médico no estaba y tuve que esperar una hora a que volviera y me diera unas píldoras. Cuando regresé a mi cuarto, había un gran alboroto en el edificio de los dormitorios. Los chicos de la habitación contigua a la mía me contaron la historia. John el Grande había cogido a Eugénet fumando. Había entrado en su cuarto y le había encontrado solo y notó olor a tabaco. Eugénet lo había negado, pero John el Grande registró toda la habitación y encontró cigarrillos y colillas por todas partes. En este momento, Eugénet estaba en casa del director. Me contaron la historia en tono fúnebre, como si estuvieran realmente apesadumbrados por lo sucedido, pero me di cuenta de lo excitados que estaban. Siempre pasaba igual cuando expulsaban a alguien del colegio. Me fui a mi cuarto y acerqué una silla a la ventana, justo antes de que sonara el timbre de la cena. Un taxi vino por el camino de la entrada. John el Grande salió del edificio de los dormitorios llevando 2 enormes maletas de cartón y ayudó al taxista a meterlas en el maletero. Le dio dinero al taxista y le dijo algo y éste asintió y volvió a meterse en el coche. Luego el director y el decano salieron de la casa con Eugénet detrás de ellos. Eugénet llevaba su sombrero. Les dio la mano a los dos y luego a John el Grande. De pronto se inclinó y se llevó las manos a la cara. El decano alargó la mano y le tocó en el brazo. Se quedaron allí mucho rato, los cuatro, los hombros de Eugénet sacudidos por el llanto. No pude soportarlo. Me acerqué al espejo y me peiné hasta que oí el golpe de la puerta del taxi al cerrarse. El director y el decano quedaban entre las sombras, pero veía claramente a John el Grande. Se mecía sobre los talones, con las manos en las caderas, y hablaba, y algo que dijo hizo reír al director. No fue una risa abierta, sino una risita contenida. Lo único que oí fue la palabra plumas. Supuse que estaban hablando del sombrero de Eugénet. Luego sonó el timbre y los tres entraron en el comedor. Al día siguiente pasé por delante del despacho del decano y estuve a punto de entrar a contárselo todo. El problema era que si le contaba al decano que Talbot había fumado, descubriría que yo también. El reglamento no preveía distintos castigos dependiendo de la cantidad de humo inhalada. Incluso consideré la posibilidad
de enviarle una nota anónima, pero no creí que le hicieran mucho caso. En Choated le daban mucha importancia a la conducta caballeresca. El viernes, Talbot se me acercó en los entrenamientos de baloncesto y me preguntó si quería compartir la habitación con él al año siguiente. Lo pensaré, le contesté. Hay que dar los nombres antes de la cena de hoy. Ya te he dicho que lo pensaré. Esa tarde, Talbot presentó nuestros nombres al decano. En realidad, no había tenido que pensar mucho. Que yo supiera, Eugénet estaba fumando cuando John el Grande entró en su cuarto. Si uno quería ponerse técnico, era 100 veces culpable de los cargos presentados contra él. No era como si se hubiera cometido una gran injusticia.